Agenda Ciudad. Un espacio que recorre los discursos de la cotidianidad. Agenda Éxitos. Historia del Cementerio General del Sur. Bueno, entre todos los lugares emblemáticos de nuestra ciudad capital, Caracas, los cementerios mantienen un puesto histórico y curioso a pesar del tabú en torno a ellos y lo poco conocidos que puedan llegar a ser. Lo cierto es que el Cementerio General del Sur fue el primer camposanto único de Caracas. En él reposan los restos de personajes ilustres, además contiene exquisitas obras de arte escultórico con potencial de erigirse en museo abierto. Además, goza de la jerarquía jurídica de Monumento Histórico Nacional desde el año 1982. Y precisamente para conocer detalles y la verdadera historia, si se quiere, que hay detrás de este emblemático cementerio, tenemos hoy con nosotros a Jerónimo Maneiro González, diseñador gráfico y divulgador de la historia de Venezuela. Jerónimo, te saludamos Unay Amenábar y quien te habla Albany Lozada. Un gusto recibirte en Agenda Éxitos. Bienvenido. Bienvenido, Jerónimo. ¿Cómo está? Muy bien, buenos días. Gracias, Albany. Gracias, Unay. Saludos a ustedes y a la audiencia de Agenda Éxitos. No, bueno, pues interesadísimos en conocer la historia del Cementerio General del Sur y conocer, pues, desde luego las anécdotas que están alrededor de ese camposanto. Sí, es un lugar muy histórico, pero que lamentablemente, como comentaste, Albany, Sí. existe un tabú por múltiples motivos. Uno de ellos es el íntimo vínculo que existe del nexo con la muerte. Sí, claro. Y todos le tenemos a la muerte, sobre todo los occidentales. No voy a decir que es un miedo irracional, no, únicamente que rechazamos algo que va a ser, es inevitable, pero no queremos saber de manera inmediata nada absolutamente relacionado con ello. Claro. Y aunado a ello, lamentablemente también ha perdido brillo la historia de ese histórico camposanto a partir de la década de los años 70, 80, 90 con la inseguridad y en estos últimos 3 lustros aproximadamente con lo que tiene que ver con las profanaciones. Eso hace que sea aún más rechazado el Cementerio General del Sur. Sí, lamentablemente es una realidad. Pero a ver, ¿cuál en todo caso sería la verdadera historia del Cementerio General del Sur, Jerónimo? Ok, la verdadera historia es que no estaba organizada la ciudad de Caracas. Los cementerios, por lo general, estaban justamente al lado de los conventos o de las iglesias. Uh-huh. Pero la población entonces fue en crecimiento y la ciudad se fue quedando pequeña. Claro, porque en tiempos previos a Guzmán Blanco, eso era como tanto los bautizos como las muertes eran como potestad de la Iglesia Católica, ¿no? Estos días hablamos con algún historiador que nos comentaba justamente eso, ¿no? Que a raíz de Guzmán Blanco, porque Sí. si no las personas que no profesaban la fe católica o que tuvieran algún tipo de, no sé, de vida cuestionada por la Iglesia Católica, pues no se le daba partidas de nacimiento, no se les bautizaba, no se les enterraba en sitios santos. Entonces, bueno, era un problema hasta que Guzmán Blanco dijo, no, eso es un problema de las autoridades civiles o Claro. seglares, no de las autoridades religiosas, ¿no? Correctamente. Tiene que ver con eso, Unai Albany, y Antonio Guzmán Blanco, antes de convertirse en presidente, en el año 1970 tuvo 3 periodos, en 1870, 1877, 1879, 1884 y 1886, 1888. Ya había ejercido algunos cargos políticos en Europa, incluyendo Francia. Y en Francia había estado en París y se había enamorado de París. Y de allí toma la idea de los cementerios que están en las periferias. Y él dijo, bueno, vamos a hacer esto, ¿cómo no? Y él entra en conflicto con la Iglesia Católica, que en la actualidad no es que no es poderosa, siempre lo ha sido, pero le gustaba inmiscuirse en asuntos de Estado y Antonio Guzmán Blanco no lo permitió. En el año 1870, 1872 y 1874 termina de expulsar a las órdenes religiosas y se manejan dos hipótesis o 2 estudios. Es que él establece entonces el Cementerio General del Sur debido a la insalubridad y para poner entonces un orden, o también lo tomó como
excusa sencillamente para no darle esa potestad a la iglesia para que se encargara de las inhumaciones. Porque adicionalmente también la iglesia era recalcitrante, la iglesia católica, contra los protestantes, que son cristianos, pero es otra rama, Sí. así también como contra los judíos, eran conocidos en la época como, despectivamente, como marranos, y sencillamente Qué horror. es un odio que le tenían a los judíos porque, bueno, culpaban a los judíos por haber asesinado a Jesucristo. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero ¿cómo ha permanecido o permaneció este odio durante siglos? Entonces él sencillamente, Guzmán Blanco, dice, bueno, vamos entonces a establecer un cementerio donde van a tener cabidas todos, porque los protestantes de verdad que estaban sumamente en descontento, y eso se puede leer en un maravilloso libro, maravilloso, que es el diario de Sir Robert Kerr Porter, que fue un diplomático británico en Venezuela entre el año 1826 y 1841, y ahí se lee todo las penurias que atravesaban los protestantes, e inclusive si un protestante moría en una casa particular, se la ponían bien difícil y le cobraban bastante por el traslado, o sencillamente era tan costoso que tenían que enterrarlo en ese lugar. Y Robert Kerr Porter hizo amistad primero con Simón Bolívar y posteriormente con José Antonio Páez. Y José Antonio Páez apoyó mucho a Sir Robert Kerr Porter para un cementerio de los protestantes, un cementerio inglés, y también hubo un cementerio alemán, que estos dos estaban aproximadamente en lo que es en la actualidad Quinta Crespo. Pero una vez que se constituye el Cementerio General del Sur, entra en función el 5 de julio del año 1876, Dios, permiten un mismo entonces... día, bueno, no de ese año, ¿no? Pero del De día la conmemoración de de mi la independencia cumpleaños, también. 5 tu de cumpleaños. julio. un 5 de, bueno, justamente un año antes habían inaugurado lo que es el puente de hierro, que facilitaría entonces parte del acceso, sobre todo por el Guaire. Entonces, hace 147 años, Antonio Guzmán Blanco decreta entonces abierto el cementerio, pero es a principios del siglo XX cuando comienzan a trasladar los cadáveres que se encontraban en el cementerio de los ingleses y de los alemanes. Entonces, solamente aquí, no solamente es quienes reposan allí, que con todo respeto, obviamente, la memoria de todas las personas, no necesariamente los que dejaron una huella profunda en la historia de Venezuela. No, cualquier persona allí merece respeto, pero adicionalmente también son las obras arquitectónicas, Sí. como el mausoleo, imponente mausoleo de Joaquín Crespo. Créanme, no los videos ni las fotos reflejan lo Lo que es. majestuoso. No, hay que estar allí, Hay que ver. porque ya he llevado a grupos de personas, y en la última ocasión fue hace 10 días, de verdad que las personas dijeron, wow, de verdad que no puedo creer cómo es, o sea, qué imponente es esta estructura, y adicionalmente también obras escultóricas. Y Y de esto- eso queremos que nos hable Jerónimo en la próxima parte de esta entrevista. Debemos hacer nuestra pausa a esta hora para escuchar música a través de Éxitos, hacer publicidad y regresar a seguir escuchando estas interesantes historias que nos está compartiendo Jerónimo Maneiro González, diseñador gráfico y divulgador de la historia de Venezuela, en este tema que estamos tratando con él acerca de la historia del Cementerio General del Sur, una historia muy interesante que compartimos con nuestra audiencia a esta hora. Ya volvemos con él. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Esto es publicidad. Cuando hablamos de renovación, hablamos de Central Madeirense. Y ahora ofrecen una experiencia de compra fresca, moderna y llena de calidad para que sigas viviendo mejor por menos. Compruébalo visitando las sucursales de Central Madeirense ubicadas en Caracas, La Guaira y Los Altos Mirandinos. Síguelos en Instagram como @cmadeirense. Central Madeirense. Viva mejor por menos. Laboratorio Clínico Examina ofrece a sus pacientes una amplia gama de exámenes de laboratorio que incluyen inmunología, microbiología y también biología molecular. Garantizamos nuestros resultados con estrictos controles de calidad, tecnología de punta y personal altamente especializado que te va a dar excelente atención. Visítanos en cualquiera de nuestras sedes, puede ser ubicada en Quinta Crespo, tenemos otra en La Trinidad, en el tercer piso del edificio de oficinas del Centro Comercial Expreso Baruta y en La Castellana, en las instalaciones del DICI, piso 3 de la Torre Kepler del Centro Comercial San Ignacio. En Instagram nos encuentras como @Laboratorio Examina y nuestra página web es examina.com.be. Recuerda que seguimos contando con el servicio de toma de muestras a domicilio, un servicio absolutamente fundamental y sobre todo que presta gran ayuda a nuestros pacientes. Laboratorio Clínico Examina, atento a tus resultados. Una de las ventajas que más disfruto con mi cuenta Divisas Plus de BanPlus, aparte de tener mis divisas seguras y a la mano, es disfrutar de Pago Plus. Porque sin importar dónde me encuentre, hago pagos móviles en bolívares desde mi cuenta en divisas, utilizando mi lista de pagos frecuentes o incorporando nuevos beneficiarios. Pago Plus está en tu app BanPlus Móvil. Descárgala y moviliza tus divisas tranquilamente. BanPlus, hacemos país. De lo cotidiano a lo extraordinario. Agenda Éxitos. Con Albany Lozada y Unaya Menaba. Éxitos 99.9. Son las 11:51 de la mañana. Hoy estamos conversando acerca de la historia del Cementerio General del Sur. Le estamos haciendo de la mano de Jerónimo Maneiro González, diseñador gráfico y divulgador de la historia de Venezuela. Pero antes de la pausa dejamos pendiente, algunos mausoleos que vale la pena visitar, no verlos por fotografía, no ver un video, sino visitarlos presencialmente. Ahora, esas visitas, Jerónimo, ¿se pueden hacer? ¿Cómo está el tema de la seguridad al día de hoy? ¿Eso tiene que ser con algún permiso especial? ¿Uno puede pasear por el cementerio sin ningún tipo de autorización? No sé, ¿cómo es esa dinámica? Y ¿cuáles son aquellas tumbas que vale la pena, sobre todo por su valor artístico y escultórico, que vale la pena ir a visitar? Cualquier persona puede visitar el Cementerio General del Sur y lo único es que hay que avisarle al jefe de seguridad, al policía encargado, para que ellos sepan dónde uno va a estar, para que estén pendientes entonces de la seguridad del visitante o de cualquier persona que esté allí. No obstante, he ido muchísimas veces este año y les puedo garantizar que no he visto ninguna irregularidad en cuanto a la inseguridad, e inclusive la alcaldía de Caracas, del municipio Libertador, se ha encargado de recuperar los espacios poco a poco, pero lo han estado haciendo. Sí, porque hay que recordar que eso depende de la alcaldía de Libertador, ¿verdad? Es una dependencia de la alcaldía de Libertador. Correcto. Correcto, exactamente. Uh-huh. Entre los lugares en el que yo llevo las personas para el recorrido, además del mausoleo de Joaquín Crespo, aunque lamentablemente fue profanado hace 10 años, vamos a los panteones de dos familias muy importantes, trabajadoras, inmigrantes que llegaron en la década de 1820, la familia Follmer, de origen alemán, y la familia Boulton, de origen inglés. Están una muy cerca de la otra. Hay un monumento bien bonito a Henry Lord Boulton Chiment, el primer Boulton nacido en Caracas, quien fue cuñado de Arístides Rojas, nada más y nada menos. Es bastante bonito explicar y que las personas conozcan la historia de Venezuela, la historia de Caracas, a través de estos monumentos, es la idea, para que vean entonces dónde reposan algunos de
de los familiares. Hay otros expresidentes allí, como Rómulo Gallegos, bueno, está profanado, Isaías Medina Angarita también, Carlos Delgado Chalbot, entre mandatarios. Pero hay una que me gusta muchísimo, bueno, hay dos. Un personaje sumamente interesante y desconocido, nacido el 21 de abril de 1895 en Maracaibo, Estado Zulia, que es Carl Otto Meyer Baldó. ¿Quién es Carlos Otto Meyer Baldó? Bueno, uno de los pocos venezolanos que participó no en la Segunda Guerra Mundial, sino en la Primera, la primera. Y lo que llama la atención es que estuvo en el escuadrón Yasta 11, cuyo comandante fue el as de ases, el legendario y mítico Manfred von Richthofen, el Barón Rojo, ¿no? Correcto. Entonces, saber que está allí y poder recordar todo esto, conocerlo, de verdad que es maravilloso. ¿Y murió aquí en Venezuela o murió en batalla? Él murió aquí en Venezuela en el Ok. año 1933 tratando de realizar una maniobra en Maracay, lamentablemente. Y se quebró una de las alas del avión, entró en Barrena y falleció, y lo enterraron el día siguiente aquí en el Cementerio General del Sur. Y al año siguiente, el 15 de febrero de 1934, hay un alto jerarca nazi que era mano derecha de Adolf Hitler. Uy, ahorita olvidé el nombre, siempre me pasa esto. Ya vendrá tu memoria, Sí, cómo no. Jerónimo, mientras vas conversando. Ajá. Cuando muere el Barón Rojo, se convierte entonces en el comandante de este escuadrón. No conoció a Carlos Meyer Baldó, pero solamente por haber formado parte de este escuadrón, le mandó unos arreglos florales. Y consultando la Hemeroteca Nacional, se puede ver que en uno de los arreglos, una de las cintas, hay una esvástica. Pero hay que tener cuidado. Claro, era el Eso gobierno nazi, ¿no? El que correctamente. Eso no quiere decir que era nazi, un tipo recalcitrante, no. Solamente cuestiones que sucedían. Y algo muy importante, importantísimo, el 3 de septiembre de 1917, a el Barón Rojo le enviaron un prototipo o un avión Fokker triplano. Él le gustaba pintar los aviones de color rojo para que el enemigo se asustara cuando lo vieran. Y ese día, el Barón Rojo, siendo el comandante, seleccionó de escolta a Carlos Meyer Baldó. O sea, todo esto es tan importante y tuvieron una victoria. Derribaron a un inglés, el inglés quedó vivo y cada año celebraba con su esposa de que lo habían derribado, pero que había quedado vivo. Otra persona interesantísima que me gusta visitar es Gustavo Singh. Aquellos lo conocen porque hay un edificio que fue el primer centro comercial moderno de Caracas, el Pasaje Singh, frente a la sede principal del Banco de Venezuela en la Avenida Universidad. Y Gustavo Singh fundó en 1925 la cervecería del Zulia, y en ese mismo año registró una marca de cerveza que existe en la actualidad, que es la cerveza Zulia, y se puede ver, dice, desde 1925, es la cerveza más antigua de Venezuela. Dentro de 2 años va a cumplir un siglo. Increíble. Entonces, saber que Gustavo Singh está allí, que fue también formó parte del partido nazi, pero no fue recalcitrante, que tuvo que vender sus acciones en el año 1936, porque en ese año la cervecería del Zulia se convierte en Cervecerías Unidas Zulia y Maracaibo, y el emblema era un águila, y ese águila era muy similar a la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana Nazi, y Venezuela tenía rechazo por esa marca. Él tiene que vender las acciones. Concluida la Segunda Guerra Mundial, se convierte en ciudadano venezolano, y bueno, progresivamente él continúa su carrera exitosa como empresario. Entonces, por serendipia también es lo maravilloso del cementerio, por serendipia, es decir, encontrar tumbas de personas que uno no las estaba buscando. Sí, claro. Me sucedió con el director y el fundador de El Cojo Ilustrado, que fue una revista cultural maravillosa entre el año 1892 y 1915. ¿Y las lápidas se mantienen allí? O sea, ¿se puede ver exactamente? ¿O uno tiene que ir a buscarlas, digamos, para poder encontrar Necesita una guía, Exacto. en todo caso, Sí, uno al visitar, ¿no? Sí, exactamente. En mi caso, como fui tanto, Claro. fui encontrando estos lugares y no los olvido. Claro. Entonces fue cuando yo dije, bueno, déjame ofrecer visitas guiadas, aunque es difícil, por lo que comentamos al principio, el rechazo que hay con el término cementerio y el lugar, pero hay personas a quienes he llevado que de verdad tienen una óptica distinta, porque saben, desvinculan lo que tiene que ver lo negativo y únicamente se enfocan en lo bonito, porque
fue concebido en un principio como cementerio jardín, que era sumamente difícil de llegar, porque estaba el puente Hierro, por ahí pasaba el tranvía, en un momento el tranvía no era eléctrico, se convirtió en eléctrico en el año 1907, pero para llegar al cementerio había que bordear lo que era la UCB, donde está la Cachucha en la actualidad, allí estaba la casona de la familia Ibarra, y todo eso era campo, porque era una hacienda, y había que ir entonces por lo que es la Avenida Victoria y llegarle, era sumamente tedioso. Las carrozas fúnebres solamente la podían pagar las personas adineradas, pero quienes no tenían dinero era tedioso, hasta que el tranvía eléctrico de Caracas, que era gerenciado por el ferrocarril de Caracas, de Venezuela, que comenzaba donde está la sede principal ahorita en la Avenida Libertador, de la Cantebé, llegaba a Petare. Ellos construyen en 1917 un túnel que a veces por allí se convierte en viral la foto, que está en Roca Tarpeya, y por allí entonces comienza a transitar el tranvía eléctrico y se le pone más fácil a cualquier persona que fuese a enterrar a sus seres queridos allí. Siguen enterrando a personas allí, Sí. y ya tenemos que despedir lamentablemente, Jerónimo, pero yo no sé, a mí esto es una cosa que les va a parecer loquísima, ¿no? Pero a mí los cementerios me parecen lugares fascinantes. Y ese en especial lo recuerdo cuando era una niña, porque ahí está enterrada buena parte de mi familia paterna. Bueno, digo yo, todavía deben estar, porque claro, como han profanado. tantas tumbas, imagínate. Pero lo recuerdo como uno de los cementerios más bellos que haya visto en toda mi vida. Era de verdad pues increíble, además lugares que a mí particularmente me inspiran mucha paz. Pero en fin, siguen enterrando personas allí, Jerónimo, se siguen haciendo digamos esfuerzos para recuperarlo, todo eso está ocurriendo. Sí, trabajan inclusive de lunes a domingo, hay todos los días inhumaciones, y aquellas personas que quieran buscar a sus seres queridos y no recuerden dónde están o nunca los han ido a visitar, pueden ir al departamento de archivo y obligatoriamente necesitan el nombre, el apellido y la fecha en la que falleció el ser querido para que les indiquen ¿Cuál es la parcela? Aproximadamente dónde está la parcela, y lo que queda posteriormente es buscar y que no hayan vandalizado la lápida, porque si no está identificado, de verdad que va a ser entonces imposible. Claro, bueno. Pues muchísimas gracias, Gracias Jerónimo. a ustedes, por Jerónimo favor. Moreiro González, por habernos dado estos minutos. Y Jerónimo es diseñador gráfico y divulgador de la historia de Venezuela. Yo recuerdo siendo niño y siendo ya adolescente, incluso comenzando a ejercer ya la carrera, que todos los 1 de noviembre había grandes cantidades de personas que iban a visitar el cementerio. No sé si esa tradición se ha mantenido o producto pues del AMPA, pues a lo mejor algunos se han inhibido, pero vamos a asumir que las cosas están avanzando, como lo dice Jerónimo, que se están haciendo labores de recuperación, de evitar la delincuencia, los actos vandálicos, etcétera, y que que pueda ser de nuevo un sitio donde la gente puede ir a visitar a sus familiares o recorrerlo y disfrutarlo como parte de la ciudad. ¿Tienes redes sociales? ¿Estás allí? Sí, tengo la fortuna de que mi nombre y mi apellido son pocos comunes, entonces en todas ellas estoy como Jerónimo Maneiro, Jerónimo con G. Jerónimo Maneiro, y por ahí si alguien quiere hacer una visita te pueden contactar. Sí, correcto. Perfecto. E inclusive en YouTube tengo un video de un recorrido que hice del cementerio y buenísimo. ha tenido muchísima aceptación. Bueno, excelente. Pues vayan para allá. Bueno, gracias. Jerónimo Maneiro González, diseñador gráfico y divulgador de la historia de Venezuela. Nos vamos a la pausa y al regreso un gran invitado en el mundo según Jesús Leandro estará con nosotros aquí en Agenda Éxitos. Ya volvemos.